Pasa a vosotras, hermanas, es un gozo poder saludarles el día de hoy. Confío en que nuestro Padre Eterno y sus bondades estén en su casa, con su familia. El día de hoy, mis hermanas, si Dios nos lo permite, estaremos reflexionando sobre cómo llevar fruto siendo buen ejemplo. En qué consiste y según lo que nos ilumine en la palabra de nuestro Padre Santo, veremos de qué se trata este tema. Les suplico que primeramente, como lo hemos venido haciendo y debemos hacerlo siempre, inclinemos nuestro rostro primero para suplicarle a nuestro Padre Celestial que Él nos guíe en estos minutos que habremos de estudiar. Padre eterno, Padre santísimo, Padre Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque hasta este instante nos prestas la vida, porque hasta este instante nos permites, Señor, el poder acercarnos a ti. Te suplicamos que tú nos guíes en estos minutos, que tú nos instruyas, Señor, que sea, Señor, tu palabra que entre en nuestro corazón y que en nuestro entendimiento haga su labor también, Señor, para que podamos llevarla por obra y, como es el título de esta ocasión, Señor, poder ser ejemplo para honra y gloria tuya. Te lo suplicamos, Padre Dios, no porque tengamos mérito alguno, sino por los santos y sublimes méritos del Hijo de tu amor, Señor, que diera su vida por nosotros en la cruz. Nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanas, el tema de hoy lleva por título Siendo ejemplo. ¿Cómo llevar fruto siendo ejemplo? Y todo ejemplo es, ya sea bueno, es para imitarse, o si fuera malo, es para evitarse. Nuestro ejemplo supremo a imitar es, por supuesto, nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en su capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y a mí me gustaría, mis hermanas, que el día de hoy pudiéramos centrar nuestra reflexión en dos características de nuestro Padre Celestial que debiéramos imitar como hijas amadas, de acuerdo a la palabra que escribe aquí el apóstol Pablo. Y quisiera que primero descubriéramos cuál es esa característica número 1. Para ello les pido que vayamos, por favor, al capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Y dice así en sus primeros textos: Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, no os sajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Este texto, mis hermanas, aunque no es nuestro tema del día de hoy, la segunda parte donde dice, no os sajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto, era una tradición de los pueblos paganos. En los ritos funerarios, raparse las cejas y raparse el cabello. Por eso nuestro Dios dice, no, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Vamos al versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Nada abominable comerás. En el versículo 2, mis hermanas, dice dos situaciones muy importantes. Dice, eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en este capítulo comienza a reiterar la ley de la alimentación. Por eso dice el versículo 3, nada abominable comerás, vigente hasta el día de hoy. Entonces vemos que dice que eres pueblo santo a Jehová. Y dice, y un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces, estamos hablando de santidad, ¿sí? ¿Y por qué pide nuestro Padre Eterno santidad? ¿Por qué pide que seamos santos? ¿Sí? Les voy a suplicar que ahora vayamos al libro de Levítico, en su capítulo 11, por favor. Levítico capítulo 11.
Y les pido que vayamos a los versículos 45 al 47, por favor. Aquí está la ley de la alimentación, mis hermanas, detalle a detalle, que ya en algún otro momento hemos estudiado. Les suplico que nos centremos en los versículos 45 en adelante. Les comento que ese es el contexto, la ley de la alimentación. Y dice nuestro Padre Celestial en el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales y aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Sí? Entonces está reiterando el Señor la ley de la alimentación en Deuteronomio, se dio primero aquí en el libro de Levítico. Pero dice el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nuestro Padre Eterno no nos pide algo que Él no haya enseñado primero. Y esa santidad de la que nos habla aquí el Pentateuco, mis hermanas, es santo de acuerdo al hebreo, que es la palabra kadosh. Significa apartado, significa sagrado, consagrado, ¿sí? Cuando Él está hablando al pueblo y le dice en Deuteronomio, porque debéis ser un pueblo singular, ¿sí? Porque debéis ser santos, ¿sí? A Jehová vuestro Dios. Está diciendo que no deben ser igual que todos los demás pueblos. Está diciendo que no deben comportarse, que no deben actuar, ¿sí? Que no deben tener las costumbres que todos los demás pueblos tenían. Porque Jehová nuestro Dios es su Dios, es nuestro Dios. Y no podemos, siguiendo el ejemplo y siguiendo la instrucción de nuestro Padre Eterno, comportarnos o actuar de acuerdo a cómo actúan los demás pueblos, en este caso las demás personas, que no tienen a nuestro Padre Dios en su noticia. Y no es solo en el ámbito alimenticio en el que nuestro Padre Eterno da la orden de ser santos, no es solo en ese terreno. También vemos otros terrenos como el ámbito religioso y el ámbito moral, en los capítulos 19 y 20 también del libro del Levítico, en el que nuestro Padre Eterno da la orden, ¿sí? De sed santos. Les pido que vayamos por favor al capítulo 19 del Levítico y vamos a ver en sus versículos primeros, como dice nuestro Padre Celestial. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y comienza toda una serie de ordenanzas, como les decía, de índole religiosa, pero también de índole moral, en los siguientes versículos y capítulos. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Y así continúa. Y les pido que vayamos ahora al capítulo 20. Obviamente no perdemos de vista el versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Les pido que vayamos por favor ahora al capítulo 20, también del libro de Levítico, y vayamos a los versículos 7 y 8. Y dice así, versículos 7 y 8, porque santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El versículo 8, guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Sí? Y les decía, vienen toda una serie de estatutos, de órdenes que le da en ese momento al pueblo de Israel, pero que son perfectamente aplicables al día de hoy a nosotros, porque habla del ámbito religioso y del ámbito moral, ¿sí? Del comportamiento que debe guardarse. Y lo que para nuestro Padre Eterno es santo, ¿sí? Por eso dice, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Solo podemos aspirar a esa santidad, a ese ser apartados que debemos ser,
¿sí? Por medio de la palabra de nuestro Dios, porque Él es quien nos enseña y nos muestra cómo comportarnos, ¿sí? Cómo debemos obrar de acuerdo a diferentes situaciones. Entonces, cuando dice en este capítulo, les comentaba, habla de muchas cuestiones morales, ¿sí? Y de asuntos de comportamiento que debía guardar el pueblo de Israel. Entonces, nuestro Padre Eterno reitera una vez más: sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y más adelante en este mismo capítulo 20 de Levítico, mis hermanas, pero en su versículo 26, vuelve a hablar nuestro Padre Eterno de santidad y les dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El objetivo de ser apartado, el objetivo de ser escogido por nuestro Padre Eterno, dice, es para que sean míos. ¿Y a qué se refiere con esto nuestro Padre Dios? Les pido que vayamos, por favor, al libro del Éxodo, en su capítulo 19. Recordemos que esto es después de haber salido de la tierra de Egipto. Y vamos a leer, mis hermanas, en sus versículos, vamos a leer del versículo 3. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, y aquí está la condicionante: si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces reitera el Señor y dice: si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dice el Señor, porque mía es toda la tierra, y seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Él reitera una vez más la necesidad, sí, de que el pueblo guardara el pacto, de que obedeciera su voz para poder ser santo y especial y escogido como Él lo había hecho desde un principio, ¿sí? La ordenanza de la santidad, mis hermanas, la retoman los apóstoles en sus cartas. Les pido que por favor vayamos a la carta del apóstol Pablo, a su primera carta en el capítulo 1. Y vayamos a los primeros versículos, por favor. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo, dice en su carta, a los extranjeros esparcidos en diferentes partes de en Ponto, Galacia, Capadocia, dice, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice que fueron escogidos estos extranjeros esparcidos? Dice, para obedecer, ¿sí? Y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sea multiplicada. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Elegidos para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les suplico que ahora vayamos a los versículos 13 en adelante de este mismo capítulo. ¿Sí? Vemos que esa orden de la santidad, mis hermanas, está reiterada aquí en estas cartas a los gentiles, se puede decir, que habían aceptado, sí, a los extranjeros en esas zonas que había sido predicado el Evangelio, que habían sido tomados y aceptando obviamente a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías y Salvador. Dice el versículo 13 en adelante: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ceñidos,
con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Recordemos nuestro tema sobre despojarnos de la pasada manera de vivir, y ya habíamos hablado de la renuncia, la renovación. Dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está. Y aquí retoma Pedro la orden que veíamos de nuestro Padre Celestial en Deuteronomio. Sed santos, porque yo soy santo. Dice, y si invocáis por Padre, sí, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fueron, les está hablando a estos extranjeros, dice, no han sido rescatados con cosas corruptibles, ¿sí? Como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo, sí, dice, es sin mancha y sin contaminación, es santo, perfectamente santo, tal cual lo es nuestro Padre eterno. Les ruego que vayamos ahora al capítulo 2 de esta misma carta y vayamos a su versículo 9 y 10, por favor. Mas vosotros, recordemos a quién le está dirigiendo la carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Entonces, nuestro Padre Celestial reitera en su palabra, desde el Pentateuco, mis hermanas, hasta este tiempo en el que está escribiendo el apóstol Pedro, esa ordenanza, ese estado de santidad que pide y exige de su pueblo, y es lo mismo que nos exige ahora a nosotros. Dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, ¿sí? Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. La santidad la retoman los apóstoles precisamente porque es un estatuto y una orden que en ese día seguía vigente y sigue vigente hasta el día de hoy. Y les pido que ahora vayamos a ver lo que escribe el apóstol Pablo al respecto en su carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, por favor. Les voy a mostrar en pantalla en un instante. Primero los Tesalonicenses 5:22. Apartaos de toda especie de mal. En eso consiste, mis hermanas, la santidad, en apartarnos de toda especie de mal. Aquí se lo dice Pablo a los Tesalonicenses. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apartarnos de toda especie de mal es precisamente obedecer, sí, la palabra y la voluntad de nuestro Padre eterno. Dice, el Dios de paz os santifique en todo. La santidad y este es el deseo de apartarnos, sí, de todo aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. Tiene que venir por nuestro Padre eterno, que Él nos santifique, que Él sea el que obre en nuestro corazón, en nuestro ser, porque dice, vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión. Él es quien nos puede santificar, nuestro Padre Dios. Dice, para que seas guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos, sí, nuestro trabajo al apartarnos de toda especie de mal. El que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de nuestro Padre eterno y apartarnos de todo aquello que delante de sus ojos no es grato, que delante de sus ojos y de acuerdo a su voluntad no es consistente, no es agradable, es malo. Dice, apartados de toda especie de mal.
Entonces tenemos que ver cómo reitera su palabra desde los primeros libros en el Pentateuco hasta esta carta a los tesalonicenses, como ya lo vimos con Pedro también. Y les pido que ahora vayamos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, por favor. Les pido que vayamos al versículo 14, por favor. Dice así, se le está escribiendo a los hebreos y el contexto es exhortarles también. Y dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos cómo esa santidad de la que nos hablaba nuestro Padre Celestial desde un principio en el Pentateuco es pues tan importante el día de hoy, ¿sí? Como lo fue en aquel momento. Esa santidad, ese ser apartado, ¿sí? Ser diferente, ser escogido, ¿sí? Y no permitir que ninguna especie de mal nos contamine. Es agradable a nuestro Padre Celestial. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice aquí su palabra en Hebreos 12:14. Seguid la santidad, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Les pido que vayamos ahora, mis hermanas, a la segunda característica de nuestro Padre Eterno que debemos imitar. Y para ello les quisiera pedir que volvamos al libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 5. Comenzábamos nuestra reflexión con el versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Les pido que ahora leamos el segundo versículo. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Efesios, recordemos que les está exhortando, ¿sí? a un nivel de compromiso y de vida diferente, agradable a nuestro Padre Celestial, siempre a un nivel cada vez más alto, siempre a un nivel cada vez mejor, ¿sí? Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Les pido que centremos nuestros sentidos en esta palabra, porque así como nos dice ahora, como se los dijo a los Efesios, ser imitadores de Dios como hijos amados, y ahora nos lo dice a nosotros. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Les pido que guardemos esto en nuestra memoria unos instantes. Lo vamos a guardar para siempre, pero para que podamos continuar con nuestra reflexión. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Nuestro Padre Eterno es amor, así dice su palabra. Nuestro Padre Eterno es santo, así dice su palabra. Y dice que tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y así nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Les pido que vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y dice en su versículo 30, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice nuestro Señor Jesucristo, más la voluntad del que me envió, del Padre. Él actuó siempre de manera perfecta, Él actuó siempre de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Les pido que vayamos ahora a un capítulo más adelante, ¿sí? En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en su versículo 38. Vamos a hacer un poquito más grande la letra para que sea más fácil leer. Dice en su versículo 38. Porque he descendido del cielo, reitera nuestro Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Esa perfección de nuestro Señor Jesucristo radicaba, ¿sí?, en que su voluntad estaba completamente sometida a la voluntad de nuestro Padre Eterno. Dice, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Les pido que vayamos, por favor, mis hermanas, al capítulo 5 de Mateo. Esto es al principio del ministerio
de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en su último versículo, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando habla aquí nuestro Señor Jesucristo de ser perfectos como nuestro Padre eterno, la primera noción que nos llega a la mente es pensar en que nuestro Padre eterno es perfecto y que no comete errores ni tiene ningún tipo de imperfección. Y eso es correcto, pero es correcto en parte, porque cuando nos dice a nosotros nuestro Señor Jesucristo: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, tenemos que ver el contexto en el que está explicando esto y está diciendo esto en este capítulo y en esta porción de la Escritura, porque comienza el Sermón del Monte, sabemos, con las bienaventuranzas y dando muchas bendiciones y hablando del comportamiento y de cómo dice cómo va a haber un premio para cada una de esas características. El Sermón del Monte requiere mucho estudio y mucha dedicación que por cuestiones de tiempo en este momento no habremos de analizar. Pero nos vamos a centrar, mis hermanas, en que cuando dice el versículo 48, nuestro Señor Jesucristo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, tenemos que ver que en este capítulo Él está hablando de la ley también, ¿sí? En este capítulo Él les está diciendo: oísteis que fue dicho, ¿sí? Y está hablando de la ley, y está hablando de ordenanzas, de estatutos, de cosas, ¿sí?, que nuestro Padre eterno había ordenado con anterioridad. El Señor Jesucristo dice: yo no vine a quitar la ley, sino la vine a cumplir. Él lleva la ley, y ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, a un nivel superior. Él lleva el cumplimiento de la ley a un nivel más exigente, de mayor compromiso con nuestro Padre Celestial, ¿sí?, misma que Él cumplió. Les pido que vayamos al versículo 44. Leamos desde el 43. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A qué nivel lleva nuestro Señor Jesucristo el amor al prójimo? ¿Sí? A un nivel completamente superior, porque dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Sí? 45. Haciendo esto, ¿sí?, haciendo toda esta clase de bienes de las que habla el versículo 44, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La perfección de la que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo es precisamente del amor que nos muestra nuestro Padre eterno. Es llevar precisamente la ley a ese nivel superior, a ese nivel mucho más exigente. Esa perfección, mis hermanas, de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo, está desglosada en todo este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Esa perfección en la que habla de un corazón que no calumnia, de un corazón que no tiene odio, un corazón que está completamente abandonado a la voluntad de nuestro Padre eterno, ¿sí? Nos habla también de una honestidad completa, de una honestidad absoluta. Nos habla precisamente de un amor al prójimo de acuerdo a la voluntad y de acuerdo al actuar de nuestro Padre Celestial. Y en esa perfección, en ese cumplimiento de la ley superior, vivió nuestro Señor Jesucristo todos y cada uno de los días que estuvo en esta tierra. Ese es el ejemplo que Él nos da también, y esa es su forma, ¿sí?, de mostrarnos esa perfección que humanamente es posible alcanzar, porque Él así vivió, en esa perfección de
de siempre obedecer y siempre agradar a nuestro Padre Eterno de acuerdo a su voluntad. El término teleios en griego, que es el término registrado para perfecto, que se utiliza en este capítulo 5, versículo 48, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la concordancia Strong, significa perfecto, sí, pero también significa completo, significa maduro a su más alto nivel. Entonces vemos que el cumplir la voluntad de nuestro Dios, mis hermanas, viene con un nivel de madurez cada vez mayor. Viene con precisamente alcanzar un crecimiento espiritual en el que dice podamos ser perfectos como Él es perfecto. Muchas veces pensamos que esto es imposible porque simplemente nos equivocamos todos los días y nos equivocamos de muchas maneras. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de estos versículos y de todo su ministerio que tenemos que crecer, ¿sí? Y tenemos que ir madurando precisamente para lograrlo. No es esto una situación momentánea o de simple decisión y que esto suceda en un instante. No, lo mismo comentábamos con nuestro tema anterior de despojarnos de la pasada manera de vivir. Esto es un proceso, sí, es un proceso y es cada vez que ese compromiso con nuestro Padre Eterno vaya madurando, que nuestra voluntad, que nuestro ser, que nuestro corazón, que nuestro entendimiento se lo podamos dedicar a Él y Él va a obrar en nosotros con su Santo Espíritu para que podamos alcanzar ese nivel de madurez del que está hablando aquí, ese nivel de perfección del que está hablando aquí, ¿sí? Y nuestro Padre Eterno conoce nuestro corazón y conoce nuestro sentir, nuestro actuar, porque Él pesa nuestro corazón. Y tenemos el ejemplo del rey David. Dice la palabra que su corazón fue perfecto delante de nuestro Padre Dios. Y Él se equivocó también. Él cometió errores también. Están registrados en la palabra. Pero su corazón siempre estuvo, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que Él caminaba con Él. Porque sabía dónde estaba la perfección. Y la perfección está en nuestro Padre Dios. Les pido que ahora vayamos casi al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y veamos en su oración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vayamos al versículo 14 y dice así: yo les he dado tu palabra. Está rogando a nuestro Padre Celestial y le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Veíamos que era esa santidad, apartarnos del mal. Dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente nuestro Padre Dios nos puede santificar, mis hermanas, en su palabra, ¿sí? Porque su palabra es verdadera. Dice el 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas ruego, y aquí estamos nosotras, usted y yo, en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas, le dice a nuestro Padre Eterno en su oración que ruega por sus apóstoles, ruega porque no que los quite del mundo, sino que los aparte del mal. Y que en este versículo 19 dice, no solamente, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que verdad sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hasta estos instantes nos alcanza este versículo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le pide a nuestro Padre Dios que santifique a sus apóstoles en la verdad de su palabra, es lo mismo que quiere para nosotros el día de hoy.
que esa santidad y esa perfección de la que nos habla y enseña su palabra solo pueden venir porque Él nos revele, sí, en su escritura, Él nos muestre su voluntad, Él nos santifique el corazón, el pensamiento, el entendimiento, cada día, para que podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo, podamos seguir madurando, ¿sí?, en el conocimiento de su verdad, de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas, siempre anduvo en amor. Nuestro Señor Jesucristo siempre anduvo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos mostró, ¿sí?, en su actuar, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese andar en amor del que Él nos habla, del que da testimonio la palabra, es la lección que nos muestra a nosotros el día de hoy de cómo ser ejemplo. Sí, como Él anduvo, como Él fue, andar como Él nos mostró, es lo que nosotros debemos seguir. Sí, porque dice la palabra en Efesios 5:2, lo leíamos, que Él se entregó, nuestro Señor Jesucristo se entregó por amor y fue una ofrenda agradable a nuestro Dios. Roguémosle a nuestro Padre Eterno que Él nos permita sujetar nuestra voluntad, sujetar nuestro diario vivir, ¿sí?, de acuerdo a su palabra, para que también seamos una ofrenda agradable a Él, para que también nuestro corazón, ¿sí?, sea perfecto delante de sus ojos. Y les pido que concluyamos nuestra reflexión del día de hoy con el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 10 del capítulo 5. Escribe así el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Que nuestro Dios de paz, que nuestro Padre eterno nos permita, mis hermanas, poder ser confirmadas, poder ser perfeccionadas, que nos santifique en su palabra, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día que nos preste de vida podamos ser mejores. Nuestro objetivo tiene que ser siempre mejorar para honra y gloria de nuestro Dios, poder alcanzar esa estatura, poder alcanzar ese nivel de madurez, ¿sí?, del que nos habla la palabra, y que el Señor nos vaya moldeando, nos vaya perfeccionando, nos vaya santificando cada día más, ¿sí?, para su gloria. Les pido que nos despidamos en oración, mis hermanas, por favor. Eterno y dulce Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos vas perfeccionando, Señor. En tu palabra tú nos vas mostrando cada vez más tu voluntad, tu deseo, Señor. Y el anhelo de nuestro corazón es poder servirte, poder agradarte, Señor, cada día más. Que cada día que tú nos prestes de vida sea una ofrenda a ti, Señor, sea agradable, sea una razón, Señor, para dibujarte una sonrisa en el rostro. Te suplicamos, Padre Dios, que tú perdones nuestras imperfecciones, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras múltiples, Señor, deficiencias. Nuestro deseo, Padre Dios, es que seamos perfeccionadas y santificadas en ti. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre precioso y santo que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanas, damos a nuestro Dios por estos minutos que nos ha permitido estudiar. Les envío un fraternal abrazo a cada una y confiamos en que pronto podamos vernos en persona. Que nuestro Padre Eterno les bendiga abundantemente. Paz a ustedes.